Bien, el ingeniero agrónomo Rafael Reino de INIA presenta Virazón. ¿Qué es Virazón? Es el primer cultivar de raíz perenne seleccionado en Uruguay, ideal para pasturas de 3 años con alta producción, destacada sanidad y producción de semilla. Bueno, raíz perenne Virazón es el primer raíz perenne mejorado en Uruguay, es parte del trabajo en conjunto que hacemos con Raízen, con PGG Raízen. Ha sido, como les decía, el primer raíz perenne mejorado en Uruguay y eso le otorga ventajas adaptativas interesantes porque si bien el raíz perenne como especie ha sido probado en muchísimas ocasiones en Uruguay, básicamente se importaban materiales mejorados en otras partes del mundo y no necesariamente con una adaptación a nuestras condiciones edafoclimáticas y a nuestras condiciones de sanitarias, de presencia de enfermedades que son muy comunes en nuestro país, como son muchas de las rollas y demás. Y bueno, en este sentido, raíz perenne Virazón se destaca por su capacidad de sobrevivir al menos 2 veranos, es lo que nosotros hemos evaluado para situaciones de rotaciones cortas de pasturas. Tiene una muy buena sanidad, destacada sanidad, que a su vez mejora la persistencia y la productividad. Y la producción de forraje también es muy destacado cuando la comparamos con otros raíces perennes habitualmente disponibles. Y la importancia o el rol que puede jugar el raíz perenne en nuestra paleta de opciones es muy interesante porque puede ser el integrante de una rotación corta con achicoria, con trébol rojo, en aquellos ambientes de drenaje un poquito más imperfecto, donde habitualmente la mezcla que usábamos incluía cebadilla, que la cebadilla tiende a funcionar muy bien en suelos muy bien drenados, pero tiene menos adaptación a suelos no tan bien drenados, y ahí el raíz perenne juega un rol importante, puede ser el integrante de esa mezcla con achicoria y rojo en ambientes un poquito más húmedos. Y el otro rol muy interesante que puede jugar el raíz perenne, que ya lo está haciendo, es para estirarle la vida productiva a situaciones como chacras de alfalfa, donde al tercer, cuarto año la alfalfa empieza a tener una pérdida de plantas y empieza a tener alguna pérdida productiva por huecos que empiezan a quedar, y una intersiembra de raíz perenne ha sido una solución muy interesante para estirar la vida útil de esa pastura, de esa alfalfa, en esa mezcla que se termina armando de raíz perenne con alfalfa, donde nos termina abaratando costos porque estamos estirando 2 años más la vida de esa pastura, y realmente hace un aporte muy interesante y complementario al de alfalfa, con una producción muy buena de invierno, que la alfalfa, dependiendo del cultivar usado, tiende a tener esa menor producción invernal, que la complementa muy bien el raíz. Y sobre todo aumenta la calidad del forraje ofrecido en todo el año, y ha tenido muy buenas respuestas productivas este tipo de intersiembras en alfalfares. Es una especie de mayor requerimientos tanto en fertilidad natural de los suelos y en cuanto a la respuesta que tiene al agregado de nutrientes, sobre todo al nitrógeno, pero sí requieren niveles mínimos de fósforo y de otros nutrientes que puedan acompañar. En mezclas con alfalfa, donde ya puede haber una residualidad de nitrógeno por la propia fijación de la alfalfa, igual tiene muy buenas, interesantes respuestas a la fertilización nitrogenada.
y en mezclas con achicoria y trébol rojo lo mismo, pero es una especie de altos requerimientos en cuanto a fertilidad natural de suelos. Es una especie que está recientemente liberada, las experiencias son más acotadas en el tiempo. El año pasado se hizo un seguimiento en el marco de la red de evaluación forrajeras de un área sembrada en Cardona, en el predio de la familia Sierra, predio lechero, donde además tenía parte de la pastura, acceso a riego, y tuvo una respuesta productiva muy interesante. En ese caso estaba en mezcla con trébol rojo, una producción de forraje muy interesante y una producción en leche también muy destacada con respecto a otros recursos forrajeros que se usaban en el propio establecimiento. Bueno, las recomendaciones de uso son de estas dos opciones que mencionamos anteriormente, son las que donde le vemos mayor valor, en las rotaciones cortas o en la intersiembra de alfalfares para estirar la vida útil. En cuanto a requerimientos de manejo, durante el otoño, invierno, primavera, requiere un manejo similar a lo que podría ser un raigras anual. La diferencia con un raigras anual es que el raigras perenne persiste vegetativamente durante el verano, y ahí requiere un manejo un poco más controlado, de forma de no estar haciendo un uso excesivo que termine agotando las reservas de la planta. Durante la primavera, en la medida que este raigras empieza a florecer, se requiere también un pastoreo un poquito más intenso para remover los tallos florales. Esta floración es más tardía de la que se dan en raigrases anuales en general. Y con esa remoción de tallos reproductivos también estamos favoreciendo una alta proporción de macollos vegetativos en la pastura, que son los que tienen la capacidad de permanecer y armar una muy buena pastura tempranamente en el otoño. Bueno, el proyecto Rural Lanas está cumpliendo 20 años. Actualmente la iniciativa se prepara para las oportunidades que traerá un posible acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Vamos a ver de qué se trata. El proyecto Inspírame me dio la oportunidad de avanzar en el comercio exterior y creo que hay gran mercado en Europa. Rural Lanas fue creada por la Fundación Gastesi Martín y Corena en el año 2003 con el fin de mejorar la vida de la mujer rural. En el 2006-2007 el BID estuvo apoyando este proyecto y fines del 2009 la Fundación me presentó la posibilidad de continuarlo. Nuestra empresa se dedica a productos artesanales hechos a mano 100% lana. Estamos orgullosos que hace 20 años que somos sostenibles. En Uruguay tenemos las mejores lanas a nivel mundial, entonces tenemos una buena materia prima que hay que aprovecharla y mostrarla al mundo, y una buena finalización de esa materia prima que es el producto en sí. El proyecto Inspírame nos ayudó a dos cosas fundamentales. Si bien nosotros exportábamos, pero era esporádico, lo que nos permitió fue llegar a darle una cotización real al cliente. Nos permite también que no sea una venta casual. Empieza a haber un compromiso entre el cliente y entre la empresa. Teníamos en vista hace pila para desarrollar el tema de la venta de hilados, y esto nos ayudó a prepararlo bien y a empezar a vender, o sea, aparte de la venta de los productos, vender también hilados al mercado europeo. Está bueno que vayan hacia el interior a proporcionar todos los asesoramientos que como empresa avanzás. En este camino me comprometí a llegar a lugares que no hemos llegado todavía, como Rural Lanas, ¿no? Representando a lo que es Rural Lanas mismo. Sin oferta no podemos trabajar.
¿Cuánto, señores? ¿Cuánto? A ver, dale un toque ahí, marico, un poquito. Vamos a hacer una consulta, a ver. Y así hemos tenido el gusto de compartir una nueva edición de Agroideas por los canales 8 de Artigas y Rivera. También los domingos temprano de mañana, Artigas Noticias para sus 120.000 seguidores, más de 120.000 seguidores, reitera cada una de nuestras emisiones. Y durante toda la semana en Radio Frontera AM CW17, en el marco de su programación de Oro 60 aniversario, estamos presentando en 2 ediciones, a las 6:40 y a las 12:20, los informes rurales de la emisora con contenidos de Agroideas. Dentro de 7 días, si ustedes así lo disponen, nos estaremos reencontrando en estas pantallas para una nueva edición de este informativo semanal agropecuario. Un buen fin de semana, buena vida para todos.